Listo. Bueno, muchísimas gracias. Y nuevamente comento que estoy súper emocionada con la clase de hoy porque, bueno, como historiadora de arte, mi formación no es la misma a la que están recibiendo mis estudiantes en la actualidad, en el sentido de que, bueno, yo estuve en la universidad hace 20 años, un poquito más, y no se abordaban tanto las mujeres artistas. Hoy en día, y ya desde los años 70 se reconocía una deuda tremenda a las mujeres artistas que siempre han existido, muchas veces pues, ¿cómo se dice?, invisibilizadas. Vamos a ver y conocer a varias de las más importantes mujeres artistas del Renacimiento italiano hoy, en la clase de hoy. Pero a lo que iba y lo que es interesante para mí señalar es cómo el hecho de que yo me formé sin esta información tan presente dentro de mi educación, resulta que muchas de mis clases pues son muy enfocados en artistas hombres. Y al no ser que son así mujeres súper, súper, súper famosas como Artemisia Gentileschi, entonces no están hasta llegar al siglo XIX y XX y todavía ahí no es que imperan la cantidad de mujeres, ¿verdad? Entonces, yo personalmente he sentido siempre una deuda con las mujeres artistas, em, y verdaderamente siento pues me he dado el lujo de poder llegar a entender mejor ese contexto para mujeres artistas pues conocer la trayectoria de algunas de ellas específicamente. Entonces, nada, con eso dicho, vamos a dar inicio, como siempre, repasando lo último que habíamos visto, que ya fue hace varias semanas, así que discúlpenme por eso, pero habíamos estado abordando las primeras décadas del manierismo. Volveremos al manierismo la semana entrante, hacia el final del manierismo, finales del siglo XVI. Y pues les había enseñado varios ejemplos de artistas en donde vemos que la obra va convirtiéndose cada vez más dramática, pero ese dramatismo es principalmente por como que una escena bastante caótica. No les habían señalado la semana pasada, o cuando vimos esto la última vez, cómo en este caso la composición es circular y no triangular, que sería lo común en el Alto Renacimiento, ¿verdad? Pensemos en Rafael, que siempre era triangular, o Miguel Ángel, ¿verdad? En este caso no, y las figuras pues se extienden más allá de las fronteras del mismo cuadro. Entonces, todo eso cambia por completo nuestra relación a las figuras que están ahí. Es también una oportunidad para los artistas de explorar lo que pueden lograr con las figuras y los cuerpos humanos. Entonces quieren dotarles cierta elegancia, con estas extensiones como muy largas, pero los cuerpos resultan un poco distorsionadas y sin embargo no importa, porque ya pues el manierismo es la pintura que vino después de los grandes artistas del Alto Renacimiento, quienes habían ya logrado la perfección. Entonces, ¿para qué repetir esa búsqueda de poder crear o recrear la forma humana de una manera tan perfecta? Y más bien estos artistas son considerados como artistas para los artistas o artistas de artistas, porque están trabajando encima de los aprendizajes anteriores, pero están queriendo llevarlo como a otro lugar distinto, y con eso pues eh, unos artistas que además son tremendamente talentosos. Habíamos hablado sobre la importancia de lo que se conoce como la sprezzatura, o la capacidad de hacer las cosas verse muy fáciles, pero dentro de eso está esa capacidad pues de que se requiere tras muchos años de poner en práctica su trabajo, para poder lograr tener esa capacidad de generar una escena que es armoniosa por más caótica que sea,
¿verdad? Entonces, habíamos visto Pontormo, habíamos visto Parmigianino, la Madonna con el cuello largo, un cuadro que muchas veces cuando se ve la gente dice que es casi surrealista, porque ¿qué está pasando con ese paisaje de atrás? Esa figura del profeta que está allá atrás con su pergamino, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué parece que está como medio ahí, medio desaparecido a través del manto que tiene él puesto? Se ven las gradas atrás, entonces todo es muy extraño y ella es muy extraña. Y el bebé, la figura del niño es muy extraño, ¿verdad? Pero con eso dicho, no deja de ser un deleite visual. Y eso es pues precisamente lo que estaban buscando ellos. Em, Hablar sobre o recordarles sobre, y lo volveremos a ver hoy con las obras que vamos a estar viendo hoy, porque se sitúan estas mujeres artistas dentro de este contexto manierista, la mayoría de las que vamos a ver, que no son muchas porque ya me metí en cada una de ellas y se me fue extendiendo. Pero las cortes cada vez van a tener más importancia, como una estructura de si el siglo XV o el 480, ¿verdad? Los 1400, había toda esta explosión del humanismo, pues eso continúa y las cortes mismas también se convierten en lugares cada vez más refinados. Entonces muchos de estos retratos pues comentan sobre esa vida, ¿verdad? Esa vida tan refinada que llevan estas figuras en la corte, ¿verdad? Y que pues ese carácter de alguien que puede llevar eh, pues el espectáculo hacia adelante, ¿verdad? Entonces, estos retratos que a mí, las obras de Bronzino son fascinantes, eh, y esta también, o sea, el retrato de Eleonora de Toledo, que les recuerdo que era la esposa del duque de Medici, que tenía este nivel de detalle tan exquisito, ¿verdad? Esta capacidad con su material que tiene Bronzino por recrear tan fielmente esa ilusión de la tela que está estrechada sobre el vientre de la figura de la mujer, esa cadena que lleva por la cintura, pues, es una maravilla, verdaderamente es una maravilla. Estoy viendo que, perdón, no voy a detenerme tanto acá, pero pues volverlo a ver. em, no es tan, está un poco pixelada, entonces perdón por eso, no sé por qué está así, pero bueno, recordar también esta elegancia y la importancia de especialmente las mujeres dentro de esas cortes ser retratadas con toda su refinería. O sea, eso siempre fue algo importante en los retratos del Renacimiento, poder como señalar las riquezas, pero cada vez más era más necesario poder representar todas esas riquezas y todos los valores de la mujer, eh, pues la mujer pasiva, pero bella y pues elegante y piadosa. eh, y bueno, entonces, la última obra que les quería enseñar también, esta otra, nada más para pensar un poco en lo juguetón que podría ser el arte manierista, en el sentido de que, pues en este caso, no nos queda muy claro qué es lo que está pasando acá. Es Venus y Cupido, es una escena un poco incestuosa y además están estas otras figuras muy extrañas aquí representadas que no nos quedan claro cómo está esta figura niña, serpiente, león, que está por acá, ¿verdad? Pero bueno, seguimos adelante para entrar ya en el contenido de hoy. Em, y pues como les mencionaba, la lección de hoy o la clase de hoy se dedica a las mujeres, a mujeres artistas en el Renacimiento. Em, y pues a ver, como mencioné anteriormente, en mi formación no se conocía tanto sobre las mujeres. Estuve revisando un libro que no era mío, era como de una generación anterior, un libro que he estado usando para este curso específicamente sobre el Renacimiento, como una de las grandes obras, y ni siquiera mencionan a las mujeres, que pues ya hoy en día ya libros publicados en el siglo XXI pues ya integrarían a muchas de estas mujeres que vamos a ver. Entonces, eso en sí ha sido todo un trabajo de pues arqueología, la investigación, ¿verdad? De ir en búsqueda
del material para mejor conocer qué era lo que estaba pasando, quiénes eran estas mujeres y cuál era el contexto para ellas como mujeres artistas. Pero con todo eso, antes de empezar a hablar sobre las mujeres artistas, quise empezar mencionando Christine de Pizan, una autora que pues de origen veneciana, pero su padre había sido llamado a la corte francesa em, con unas conexiones con los borgoños y entonces ahí em, ella llega como niña y pues se había casado. Cuando quedó enviudada, em, se pone a redactar textos y había sido parte de la corte con pues el crecimiento de las ideas humanistas cada vez más se permitían, pero ella también tenía mucha libertad. Se permitían las mujeres pues en la vida intelectual de a poquitos, pero sí, y ella al tener mucha libertad pues pudo desarrollarse eh, de pues de esta manera en que ella publica varios textos y pues se alinea muy de cerca con pues diferentes instancias. Sus escrituras van a tener un importante impacto. Aquí la vemos, este es un retrato de ella en su estudio dentro de uno de los manuscritos de la obra misma de ella. Entonces, ella no ilustraba, o sea, ella no hacía estas miniaturas, era otro artista, pero los textos eran de ella. Uno de los textos más importantes es La ciudad de las damas, publicado en 1405, y es fascinante porque toda la intención es ir en contra o contradecir la misoginia que imperaba en ese momento entre las mujeres, o sea, de que las mujeres eran inferiores, y entonces ella lo que hace es crear esta ciudad alegórica donde se encuentran toda pues un chorro de mujeres importantes de la historia que viven ahí, conviven y son guiadas por la razón, la derechura y la justicia, ¿verdad? Que no eran necesariamente atributos o valores que se le destinaban a las mujeres y ella básicamente está reivindicando a la mujer, estableciendo que perfectamente las mujeres pueden dedicar sus vidas con estos valores detrás, ¿verdad? Em, Quise integrar esta cita porque me parece súper interesante. Aquí nuevamente una imagen del libro, en este caso es de uno de sus textos, en este caso es Christine de Pizan educando a su hijo. Entonces, pues en sí, qué interesante pensar que ella se está retratando, la están retratando como además, o sea, fuente de conocimiento y además más grande que él. Ojo, en términos de dimensiones, una escala hierática en donde ella es más grande que el hijo, aunque él parece ser ya pues tal vez más avanzadito en edad. Pero bueno, el libro de la ciudad de las mujeres, inicia con esta reflexión en torno a un texto eh, específico que dice que las mujeres siempre hacen miserable la vida de los hombres. Entonces dice la autora, la cito, abandonada a estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí mismo y al de todo el sexo femenino, como si naturaleza hubiera engendrado monstruos. Pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros hayan podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras que me era casi imposible encontrar un texto moralizante sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo que acusara o despreciara a las mujeres. Me encanta, ¿verdad? Porque nos está dejando claro cómo es la posibilidad de ser una mujer pensante, una mujer literata, o sea, que lee, hablando de lectura, que lee incansablemente y que todo lo que encuentra dice que las mujeres son podridas. Y entonces, pues, qué valor poder agarrar y contradecir eso en un contexto donde pues eso no era común. Quienes hubieran estado leyendo aquí otra de las imágenes es específicamente de la ciudad de las damas, que me encanta porque enseña cómo algunas están
en diferentes, como que dedicadas a diferentes oficios, pero que ellas mismas son las que están construyendo esta ciudad. Entonces este detalle me encanta, ver cómo ellas están haciendo los ladrillos y las están colocando. Em, entonces, ¿quiénes hubieran leído dichos textos? Pues durante, claramente solo iba a ser de una clase que pudiera adquirir libros, ¿verdad? Porque todavía estamos antes de la imprenta que iba a ser unas décadas después. Entonces, pues obviamente posterior se iban a ir imprimiendo copias del libro, pero en su momento y pues el siglo XV eran, por ejemplo, mujeres educadas, que cada vez iban a haber más mujeres educadas entre las familias, digamos, de las familias bien dentro del pensamiento humanista era adecuado que las hijas se educaran, ¿verdad? Entonces, entre ellas podrían ser entre, por ejemplo, educadores o clérigos, educadores que trabajaban, obviamente monjas, pero monjes también que trabajaban con, en la educación, en particular con las mujeres, como para poder eh, generar cierta empatía. Y podría haber en las cortes humanistas también que había un gran interés en querer combatir o por lo menos ver con una mirada crítica aquellos, eh, aquellas ideas que se habían dado por sentados. Entonces, en este caso específicamente, esta noción de que las mujeres somos inferiores, ¿verdad? Entonces, eso se hizo como tema de discusión en espacios literarios, en espacios en las cortes y espacios humanistas. Entonces, entre esa población se iban a circular estas ideas. Y pues diría yo que continuamente va, van en aumento, aunque siempre va a ser muy difícil, porque las mujeres no eran emancipadas de ninguna manera. Entonces, no me malinterpreten, pero que, a ver, habían cada vez más oportunidades para mujeres y en particular, pues lo que me interesa abordar es mujeres artistas. Entonces, perdón por el montón de texto, pero quería estar segura que aborde cada uno de estos puntos. Como dije anteriormente, pensamiento humanista consideraba favorable que mujeres se educaran y que se dedicaran a las artes, pero súper importante que lo hicieran de manera hermosa, refinada, gentil y discreta, de esa manera siguiendo los valores de la época. O sea, no era la intención y educar a las mujeres para que contradijeran, así como hizo Cristín de Pizán, sino que simplemente como para que fueran más cultivadas. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de Sofonisba Banguisola, que la vamos a ver más adelante, pero me gustaría comentarlo ahora, era que en el pensamiento humanista uno tenía que servir a la sociedad de alguna manera. Y entre algunas familias humanistas que van a educar a sus hijas, eh, pues sí, a sus hijos, a sus hijas y hijos es una manera humanista, era visto o pensado que podrían, por ende, llegar a aportar algo a la sociedad y, por ende, la familia dar un servicio a la sociedad. Entonces, bueno, por ahí habían pocas oportunidades de aprendizaje para las mujeres artistas, estaban en una total desventaja. ¿Por qué? Porque las mujeres, o sea, los artistas, ¿cómo era que ellos pues aprendían su oficio? Era que ingresaban a algún taller como aprendices y tenían que estar ahí al menos 4 años, muchas veces muchos años más, como aprendices todavía trabajando bajo un maestro para poder, pues eventualmente llegar a ser artistas independientes ellos mismos. A las mujeres entraba un joven, podría ser tan temprano como la edad de 9 años, muy niños, pero 9, 10, 11, 12. ¿Quién iba a mandar, especialmente en esa época, a sus hijas, a una hija, a un taller que iba a estar lleno de hombres? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, definitivamente las mujeres no tenían la oportunidad. Todavía no existía la academia, eso va a llegar hacia finales del siglo XVI para
y pues ahí con la academia no era que dejaban ingresar a las mujeres y todo el punto de poder, o sea, de esa formación tan necesaria para el artista de poder pintar del desnudo, le era totalmente prohibida a una mujer. Entonces las mujeres no podían, voy a ponerles una, no podían las mujeres de tener esas bases de la educación o formación artística. Pero bueno, con todo eso dicho, siempre va a haber mujeres con talento quemante que lo tienen que sacar de alguna manera y vamos a ver y conocer algunos ejemplos de mujeres artistas que tenían circunstancias específicas. Entonces, habían como tres formas en que uno podía llegar a ser artista como mujer. Uno, como monjas, monjas en monasterios, que eran los monasterios eruditos, donde pues se vivía una vida intelectual. Em, Sabemos que desde la Edad Media habían monjas que eran iluminadoras o pintoras de manuscritos, de miniaturas, pero de esas solo conocemos un par de nombres: Gerard de Landsburg, Santa Catalina de Boloña, que ahorita la vamos a ver, Buda, que era alemana, y pues básicamente para de contar. Entonces, no era común que se registraran estas personas como artistas porque además quizás tenían un componente artesanal, pero también estaba eso dentro del trabajo, la labor de un monasterio, ¿verdad? Entonces, eh, pero vamos a ver que durante el Renacimiento italiano, con estas ideas humanistas que permitieron esta noción de que las mujeres podían desarrollarse, entonces dentro de los monasterios iban a haber mujeres artistas y pues una tercera parte de las mujeres artistas que se conocen, que se han registrado, eh, eran, perdón, ahí dicen eran mujeres, no, eran monjas. Entonces, de esa manera, también en pocos, muy pocos casos, pero algunos específicos, había mujeres nobles que habían recibido una educación excepcional, como por ejemplo Sofonisba Anguissola, que la visitaremos ahorita más adelante, y también, pues principalmente iban a ser mujeres que fueron nacidas en familias de artistas. Entonces vamos a conocer hoy Lavinia Fontana, en algún momento llegaremos a hablar sobre Artemisia de Gentileschi, porque ellas podían recibir ese aprendizaje en el taller de sus padres, ¿verdad? Desde su padre y posiblemente ahí iba a estar algún tío o primos o hermanos que iban a ser parte de la formación y que ellas pues podrían ser parte del taller, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, aunque en algunos casos, los casos que vamos a ver hoy en particular, las mujeres artistas habían logrado algún tipo, algún grado de renombre en sus, básicamente sus comunidades, unas cuantas a nivel internacional, las que vamos a ver hoy, a nivel internacional, eh, es y van a seguirse viendo como que reconocidas hasta el siglo XVII y después en el siglo XVIII y definitivamente el siglo XIX por completo. Muchas de estas mujeres artistas fueron totalmente olvidadas, invisibilizadas y muchísimas veces las obras de ellas fueron atribuidas a hombres artistas. Entonces quedaban en los registros y en los acopios, en los inventarios de los museos, muchas veces relegadas a como pues bodegas donde nadie nunca entra, y además atribuidos a hombres artistas que tal vez no eran de los principales, por lo que el museo no los sacaba necesariamente. Entonces, pues ahí podemos ver también parte pues, del machismo que imperaba en la historia del arte, que bueno, sabemos que la historia del arte básicamente nace siglo XVIII y siglo XIX, ahí es cuando verdaderamente se empieza a dar fuertemente y ahí es donde se borran muchas de estas mujeres. Y como les decía anteriormente, va a ser básicamente desde el 1970, con la revolución feminista en ese momento, que va a haber toda una tropa de mujeres historiadoras de arte que se han dedicado a ir rescatando mucho de esto que había quedado pues en el olvido. Ok, con eso dicho, empezamos con la primera que les quería señalar,
para abordar el tema este de las monjas, de las mujeres eclesiásticas que se dedicaban a la pintura. En este caso estamos hablando de Plautila Nelly, una artista del siglo XVI, la mayoría son del siglo XVI, van a ver algunos ejemplos anteriores, un ejemplo, pero bueno, Plautila Nelly es una joven cuando entra al monasterio, cuando hace sus votos y eso era muy común en familias que pensaban que les interesaba el humanismo, que educaban y les parecía importante la educación para las mujeres, pero que tal vez no tenían no querían tener que preparar una buena dote para todas las hijas, entonces las mandaban al monasterio, ¿verdad? Sin embargo, pues en estos monasterios, como es el caso de Plautila Nelly, iban a estar constantemente recibiendo regalos de las familias, entonces eran espacios bastante cómodos. Se asume que hasta que podían haber llegado algunas de estas mujeres con acompañantes al monasterio, pero bueno, ella, Plautila Nelly, tenía un talento innato para la pintura y ella pues se enseña la pintura porque no tiene otra manera. Básicamente es autodidacta y fue la madre, ¿cómo es que se dice? Alguien que me ayude, la madre, la que dirige el monasterio. Superiora, Madre madre superiora. superiora. Claro. La madre superiora, Ajá. gracias. Fue la madre superiora en 3 ocasiones de su convento en Santa Caterina di Capagio, que es en Florencia, perdón que lo puse ahí, aquí estamos hablando de Florencia, y entonces establece un taller, ahí tiene por lo menos, los investigadores dicen que posiblemente tuvo hasta 8 asistentes a la vez, pero lo interesante de esto es que se establece este taller que crea obras de arte que eran em, que suplían una necesidad entre el público de tener obras religiosas y que tal vez ni siquiera las estaban comprando por propiamente sus méritos estéticos, artísticos, sino que por su utilidad o funcionalidad como objetos de devoción, por lo que era pensado o visto que si una mujer, además monja, que las mujeres en sí son pues humildes y piadosas, y en este caso castas, y que entonces ellas están creando estos objetos de devoción, entonces había un público cautivo que compraba estas obras eh, de tal manera que era como muy común y no necesariamente se compraban, como les digo, por esto del arte, sino que por como que lo místico que se concebían estas piezas. Interesante, no sabemos mucho sobre esa formación, siempre se dice simplemente que fue autodidacta, sin embargo, ella había recibido la colección, heredó la colección de dibujos del pintor Fray Bartolomeo, un pintor pues, monástico también, que había sido seguidor era hermano de Savonarola, si se acuerdan de Savonarola, quien habíamos visto cuando abordamos el Alto Renacimiento en Florencia, ¿verdad? Pero ella pertenecía a este convento que era gestionado por los frailes dominicanos de San Marco, que eran los que habían sido dirigidos por Savonarola. Y Savonarola en su tiempo, si se acuerdan, estaba muy en contra de los lujos que se daban, había pues expoliado todas las colecciones de arte y los bienes lujosos de las familias que las sacaban porque se sentían tan mal, em, pero no implicaba que Savonarola estaba en contra del arte, porque él predicaba que la pintura y el dibujo podían ser parte de la devoción, en particular para mujeres religiosas, con el fin de evitar la pereza, que eso me parece muy interesante, que bueno, no se sienten ahí a no hacer nada, vayan y pinten mientras están su meditación y eso lo que hizo es que este convento en particular se convierte en este centro de monjas artistas. Como les mencionaba antes, eh, había todo este público
ciertas obras que salían de este convento. Interesantemente, ellas no necesariamente podían, o sea, sí se vendían las obras, pero se solía vender a las propias familias de las monjas, o sea, las que estaban adentro del convento, o personas que eran eh, fieles a, pues a tanto a Santa Catarina como a San Marco, ¿verdad? Que eran como amigos de estas iglesias. Entonces, esos iban a ser los que compraban, pero es interesante señalar que Vasari, Giorgio Vasari, quien creo que lo hemos comentado ya en varias ocasiones, uno de los primeros historiadores de arte, quien escribe las vidas de los más grandes artistas, dentro del cual hay más de 100 artistas. Esos 100 artistas, solo 4 son mujeres, una de las cuales es Plautila Nelli. Y él dice, en las casas de los caballeros por toda Florencia hay tantos cuadros de Nelly que sería tedioso intentar hablar de todas ellas. O sea, claramente era súper prolífica. Y entonces eso es muy interesante porque no es que tengamos conocimiento, no se sabe, se está tratando de hacer mucho trabajo arduo para ir recolectando información para ver estos cuadros, cuál será la obra de ella. Pero definitivamente en los últimos años se ha logrado bastante, pues, en relación a lo que conocemos sobre ella. Y pues siempre en relación a Plautila Nelly, así como todas las artistas, les era súper limitado porque no se les permitía, su formación era limitada porque no se les permitía ni estudiar matemática, en el caso de ella, aunque tenía acceso a, pues a una vida intelectual, la matemática les era prohibido y pues obviamente la anatomía también, ¿verdad? Eso para todas las mujeres. Em, hay esta es una de las imágenes que se han eh, identificado como creadas por Plautila Nelly. Solo hay una obra que es firmada, pero en este caso, pues basado en registros que puedan haber, inventarios antiguos, se puede ir recopilando o reconstruyendo, perdón, la procedencia de ciertas obras como para saber si de quiénes son y bueno, en términos de estilo, también así es como uno puede ir identificando obras. En este caso es interesante, esta es Santa Catalina y hay varias copias de esta figura con ciertas o pequeñas diferencias entre ellas. Em, Tal vez hay algunas que no señalan la herida. Esta Santa Catalina que había recibido la estigmata y entonces en este caso aquí está señalando su herida, pero no en todas, pero lo que sí tiene igual en todas es este perfil, lo cual es interesante porque vemos ese trabajo en taller y que lo que se asume es que tal vez hasta que era un dibujo original de Fray Bartolomeo, pero pues no se ha comprobado eso necesariamente, pero que entonces se usaba el mismo dibujo para crear repetidas veces esta obra, y se han identificado 4, perdón que no les traje los 4, pero es muy difícil encontrar eh, todas las imágenes, o sea, todas las imágenes no han sido digitalizados entonces se hizo una exposición bastante grande en el Uffizi y ahí entre lo que se decía durante la exposición, que aparentemente el Uffizi tiene la colección de mujeres artistas más grande. No sé si será cierto, pero cuando sacan la información, este ya va a ser, y fue la primera exposición que tuvo la Uffizi sobre Plautila Nelly, la primera vez que se le hace una retrospectiva a ella. em, y eh, em, se me fue la pajarita, perdón. Ella, la exposición sobre Plautila Nelly en el Uffizi, a que había múltiples copias y dentro de eso lo que se decía, lo que decía el director del museo del Uffizi en su momento es que estábamos ante el Andy Warhol de su momento, porque parecía que eran que sí, que los sacaban así por montones, se hacían dibujos, o sea, el dibujo, el diseño mismo de la obra se basaba en que había como copias y se sacaba por montones, había todo un taller que lo sacaba, entonces muy interesante pensar en pues esa otra
forma o mundo de arte que estaba conviviendo, coexistiendo con artistas, estamos hablando de mediados del siglo XVII, o sea, a la par de artistas como Bronzino, quien acabamos de ver. Sí, Lil, porfa, adelante. Sí, que ahora que dijiste eso del Andy Warhol de su época, también me vino a la mente porque yo viendo esta imagen de Santa Catalina, en algún momento, eh, ya sea porque uno va y compra imágenes, ¿verdad?, de souvenirs, o pensé que también, claro, no lo hacían así porque no era el tamaño, pero como la gente que quiere tener una postalita para rezarle, ¿verdad? Entonces posiblemente por eso las hacían parecidas, para Ujú. que tuvieran en la casa una imagen a la cual rezarle y saber quién era o algo así, no sé si me Ujú. expliqué, ¿verdad? Pero es como eso, cuando antes yo recuerdo sobre todo que había una gran venta de postalitas, uno iba, todavía vas a la catedral o a lo que está ahí a la par, y de ahí hay miles, ¿verdad? Y uno, que siempre me llamó la atención, ahora lo que lo pienso, uno nunca se pregunta quién pintó esa postalita, ¿verdad? Nada más viene ¿De Santa dónde viene esa? Fulanita, Ujú. exacto, pero no le dan crédito al pintor o a la pintora. Ah, bueno, súper interesante eso, que no le dan crédito que de cierto modo, así como dijo Basar, y es que es tanto que ni siquiera voy a pasar por ellas, ¿verdad? Que era así como por los montones que sacaban, pero que Sí. pues en la Ahora actualidad. me voy a fijar cuando vea mi mamá que tiene miles de postalitas, o cuando alguien se muere, que se hace, ¿verdad? Un Sí, un recordatorio. Ahora recordatorio. ya no, pero antes sí se usaba mucho para las primeras comuniones. Ahora estaba viendo Bien. un álbum de mi papá, entonces siempre había alguna imagen de algún santo, que tal vez era el santo que lo cuidaba o el santo que se le habían puesto en el nacimiento, pero justamente no hay ningún crédito del artista. Sí, sí, y que aquí, aunque ella sí era reconocida, lo interesante es que básicamente se genera todo un taller que uno podría asumir siguió existiendo después de ella y que ella le enseñaba a los otros artistas, mujeres artistas que estaban ahí. O sea, también es súper interesante pensar que es un taller de mujeres artistas. Ajá, Lynn, hace No, una... no, perdón, estaba tratando de bajarla. Ah, ok, ok, De tranquilo. bajar la manita. Claro. Esta es otro ejemplo del tipo de obras que habrían y que principalmente, pues, em, interesante señalar cómo, pues, obviamente ya para estos momentos, aunque ella fue autodidacta y no hubiera recibido una enseñanza eh, mm, artística ni de matemática, pues claramente ya va a dominar lo que es la perspectiva, ¿verdad? Entonces son escenas, pues, escenas que muy populares, en este caso una anunciación, pero bueno, uno puede comprender, igual como dijiste anteriormente, Lil, que tal vez es, no era una obra que se coleccionaba necesariamente por ser de ella, como tal vez se hubiera hecho con uno de los grandes artistas, Rafael o Miguel Ángel, pero sí por su poder devocional, ¿verdad? Y como que misterioso. Entonces, eso es algo que ya había una noción de que al ser creadas por gente de la fe, entonces que iban como cargadas, más cargadas, y nuevamente el hecho de que fuera mujer, entonces hace que la pureza casi de la Virgen en esta obra sea aún más real. ¿Verdad? La manera en que ella está pintando esa figura de mujer viene desde la vista de la mujer, como desde la perspectiva de una mujer, y que creo que el público, había un público cautivo, nuevamente, no solo para estos objetos devocionales, pero también dentro de, y que yo asumiría que esta, que no necesariamente es como una que parece ser copia, pero que era como de una curiosidad también. Era considerado como una curiosidad tener una obra pintada por una mujer, porque eran tan pocas las mujeres. Y más si es una mujer que ya todo el mundo conoce y la gente tiene obras de ella en sus casas. Entonces era como
sí, como una genialidad y sobre la obra se podría pues tener nuevamente estas conversaciones que tendrían en esas cortes y esos espacios intelectuales humanistas, pues hubiera generado una discusión adicional. Pensar en pues, lo que decía anteriormente, la pureza de esta figura pintada por una mujer casta. ¿Verdad? O sea, se le ha dado vida a esta obra una mujer igual de pura que la Virgen. Sí, Lil, o era de antes. Lil, ¿querías decir algo? No. Ok, sigo adelante. La, Sí, perdón, sí, 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 este, Gisela, qué, adelante. qué, qué doble, vamos a ver, qué doble moral la de bueno, nunca me puedo decir Abonarola, Sabonarola. sí. O sea, quitas todo lo demás, pero sí dejas esto, y si lo vemos en esa época, en realidad, cada ciudad necesitaba un santo, porque Ujú. cada ciudad necesitaba la peregrinación, el recoger el dinero para levantar iglesias, conventos, lo que fuera. Entonces, también estás haciendo en alguna medida, eh, merca- mercantilizas la religión en ese sentido. Entonces, Savonarola, ¿qué? ¿Eh? Sí, bueno, es interesante porque a él lo matan, ¿verdad? Pero sigue muy fuerte durante el siglo XVI o sea, seguían sus ideas durante todo este periodo y iba de la mano un poco con la contrarreforma, ¿verdad? Que pues, hizo que todo se volviera mucho más conservador. Entonces, dentro de un mundo que se está viendo cambiado por lo que sale del Concilio de Trento y la reforma, la contrarreforma, pues claramente para muchos esas ideas irían a estar, como que irían a ser como convenientes, ¿verdad? Que aquí estamos creando arte porque tiene esta función devocional, no es un lujo, es que tiene esa función, ¿verdad? Em, Claro, ya es que antes, yo no sé qué le pasa a mi tablet, que de repente le toco el screen y no hace nada. Pero yo quería llamar la atención arriba, a la izquierda, Ujú. a ese sol con nubes o margarita o sea, me Sí, encanta que es completamente una cosa diferentísima del resto. No sé, ¿verdad? Parece un sol, pero las nubes podrían ser como un girasol, más bien. sí, sí, es una Y es cuestión que me porque mis hijas cuando eran pequeñas, bueno, una de ellas pintaba el sol un círculo y luego le hacía triangulitos de de rayos. rayos. Pero eso me llamó tanto la atención porque lo podrías quitar. O sea, si me enseñas solo eso, no habría pensado que era un artista de esta época. Ujú. Y sí, es que tal vez estaba jugando, disfrutando. Exacto, sí, sí, exacto. Sí. Ajá. Em, También lo que se me viene a la mente y que yo no sé, sería interesante, habría que investigar más, pero las mujeres no tenían, las mujeres estaban en un monasterio, no tenían libertad de salir tan fácilmente, ¿verdad? O sea, no sé si todos los monasterios vivían enclaustradas o no, y si en este caso habrá tenido la oportunidad de ella de ir a ver el arte o sea, todo el montón de arte excelente que había en la ciudad de Florencia, y que yo no sé si ella tenía esa posibilidad de salir. Sería interesante investigar eso y conocer un poco más sobre cómo ella se pudo haber formado. Sí, claro, sabemos que Fray Bartolomeo, parte del monasterio a la par, digamos, ahí tuvo probablemente un aspecto, una enseñanza y que pudo ver la obra de él, pero sí, yo no sé si ella podía salir libremente e ir a ver lo que había. Pero bueno, todas las limitaciones que enfrentaban las mujeres para poder desarrollarse como artistas. Esta es la única obra firmada, ahorita les voy a enseñar la firma, es una obra inmensamente grande, mide 7 metros de ancho, fue realizada para el convento, el refectorio del convento. Eso era muy común, tener escenas
escenas de la última cena en el refectorio, o sea, ahí fue donde se ubicaba la última cena de Leonardo en el refectorio. Y pues en este caso es muy interesante porque, ojo, las dimensiones, no está totalmente fuera de lo común pensar que habría una composición de ese tamaño sobre una pared en un espacio como el refectorio. Pero ojo que no es fresco, es óleo sobre tela. Y eso para nosotros aquí en este caso es súper interesante pensarlo porque lo que se asume es que ella, al no haber tenido una educación, un aprendizaje dentro de un taller de otro artista más directamente, pues no tuvo la oportunidad de aprender la técnica del fresco, que es tremendamente difícil. No es por decir que el óleo no es difícil, pero sí es como hay mucha técnica detrás y como mucho trabajo manual, digamos, en torno a que se tiene que conocer y tiene que aprender haciendo. Igual, así como el óleo, hay que aprender pintando, pero que de cierta manera es más fácil aprender el óleo por su accesibilidad que sería o sea, que el fresco. El fresco definitivamente era algo que es muy difícil pensar que una mujer hubiera tenido acceso a poderlo pintar. Y por cierto, no creo que existe ningún fresco de ese periodo hecho por una mujer. Entonces, eso en sí es súper interesante pensarlo. Y hace poco, en el 2019, que fue, si no me equivoco, fue el año de esa gran exposición, eh, si no fue el 2017, la gran exposición que hubo en el Uffizi, de la obra de ella. Se hizo una tremenda labor de investigación, se encontró este cuadro después de haber estado guardado y olvidado, pues no solo por la mayoría del siglo XX, como puse ahí, sino que, pues dependiendo de diferentes textos, indica que básicamente en los últimos 400 años había estado guardado. Em, y estaba en pésimas condiciones, como pueden ver a mano izquierda, es una herramienta que existe para poder ver cómo era, y entonces uno lo puede manipular este elemento del centro para ir viendo cómo quedó la restauración. Em, Hay esta fundación súper interesante llamado Advancing Women Artists que se ha dedicado pues precisamente a buscar estas mujeres artistas y en este caso, restaurar su obra para que se pueda exhibir permanentemente. Entonces, esta obra está ahora permanentemente exhibida, aunque había estado guardado por siglos. Y pues en sí eso habla mucho de este cambio que se está dando en la historia del arte para poder integrar a las mujeres artistas dentro de esta historia. Aquí podemos verlo un poco más de detalle, es difícil que puedan ver toda la composición sin que sea o sea, es imposible que sea lo suficientemente grande, entonces les traje algunos detalles, no muchos. Y aquí lo que pues es sumamente interesante ver y que se ha hablado de ella en particular, cómo integra una escena o trata de recrear una escena que tiene elementos que son muy cotidianos de la vida que pudieron haber estado viviendo esas monjas en ese momento. Entonces, la mesa que estamos viendo muy posiblemente podría ser la mesa con comidas que eran comunes en ese momento. Perdón, voy a saltarme acá esta imagen, em, que, que nos señala que aparentemente esto es de la gastronomía, o sea, hubieran sido platillos que hubieran comido ellos o ellas en este caso. Y súper interesante es que había los platos principales se servían sobre esta porcelana china, que eso habla sobre cómo en ese momento, siglo XVI, se incrementa un comercio, hay como un comercio incipiente con China. Entonces, pues interesante pensar que en un lugar como este monasterio, ella tiene que pintarlo estando viendo esos objetos, por lo que probablemente son objetos de lujo que donaban o regalaban o con los cuales llegaban estas mujeres al convento.
Y se dice que también todos estos, por ejemplo, la cristalería eran de un estilo muy común de ese momento, ¿verdad? Entonces hubiera sido una cristalería toscana con estos platos chinos y con comida que ellos, pues, era muy factible que hubiera estado sobre sus platos. Em, Se ha señalado, es súper interesante otro aspecto que dice que ella sobre la mesa, esta es una escena que hemos visto, ¿verdad? La hemos visto antes, vimos eh, em, la obra de Castaño, vimos la obra de Ghirlandaio, de La Última Cena, vimos la obra de, pues obviamente Leonardo, entonces, no es como muy diferente, pero uno de los aspectos distintos es que tiene estas hojitas verdes sobre la mesa y que se ha sugerido que posiblemente hace referencia a que las monjas solían echarle a su comida hojas, bueno, por dos motivos. La sugerencia, la teoría es que uno, que podrían representar las hierbas amargas o las hojas amargas que se come en la cena de la Pascua judía, ¿verdad? Entonces, que podría ser representativo de de algo que hubiera estado sobre esa mesa de una Pascua judía, o que podría ser igual representación como de hierbas amargas o lechuga amarga, era lo que se decía que estas mujeres, las monjas, algunas de ellas tal vez como muy devotas, entonces le echaban a la comida esas hojas amargas para que no pudieran tener tanto placer. ¿Verdad? No cae, para no caer en la tentación de satisfacer placeres, los placeres del paladar. Entonces, que pues posiblemente esas hojas hacen referencia a las mismas mesas que sobre las cuales hubieran estado sentadas estas mujeres, que igual eran estas mesas largas, rectangulares, y que entonces aunque esta es una última cena y aunque ellas sean mujeres, pues obviamente la intención de la obra es meditar sobre esto que está pasando en la escena. Em, de cierto modo, poder posicionarse ahí con todos estos elementos que les hubieran sido muy familiares. Em, se, Laura, sí, ¿qué es lo que hay en el plato? ¿Qué es el animal que hay en el plato al frente de se Cristo? supone que es, pero me tendrían, o sea, yo no lo puedo confirmar porque ni siquiera sé cómo sería, pero que es como cordero, que era muy común comer cordero. Sí, se ve como muy animalito ahí sentadito, muy extraño, pero si no me equivoco, en lo que estuve leyendo es cordero o oveja, no sé si se come oveja, pero cordero probablemente. Y en el otro plato, no sé, pero ahora que lo estuve viendo no pude detectar si eran como, es que no tiene sentido que fueran ostras porque no están cerca al mar, pero sí tiene como un aspecto, no estoy segura qué es lo que Debe representa. ser como higos, ¿no? Podría ser tal vez. Dice Sí, de- sí, en principio parecen conchas, tenés Y razón, pero seguro. conchas, pero no sé. Sí, el bichillo la verdad es que parece una rata, pero puede haber sido el cordero, porque acuérdate que Jesús es el Es el cordero de cordero, Dios, correcto, ¿verdad? La sacrificio. Ujú. exacto. Además, exacto, el sacrificio y él como cordero. Em, es el momento, obviamente, en que él señala que uno de ustedes me va a, em, eh, ¿cómo es?, entregar. Y entonces claramente vemos aquí apartado a Judas con su bolsita de dinero de 30 monedas de plata. Y además, en este momento en que también, y que fue algo que habíamos visto que se hace también esa referencia en la obra de Leonardo, el que compartirá este pan conmigo es el traidor o algo así, dice Jesús, y que vemos cómo Jesús te está pasándole el pan a Judas, ¿verdad? Y que por otro lado, pues todos los diferentes apóstoles están respondiendo así, gesticulando. Ella, nuevamente, acordémonos que para el alto renacimiento y que esta mujer no va a tener el nivel de experiencia que muchos de los hombres artistas, acordémonos que uno de los aspectos muy como del virtuosismo del artista es la capacidad de
pues poner las diferentes figuras haciendo diferentes gestos y que cada uno parezca como un individuo que está viviendo el momento a su manera. Entonces, pues yo siento que lo logra bastante bien, aún considerando esas limitaciones que hubiera tenido. En este caso, Juan el Querido, ahí desmayándose sobre el pecho de Cristo, que es pues muy común verlo en estas escenas. No se han identificado quiénes serían todos los apóstoles. Pues obviamente este es probablemente Tomás, ¿verdad? Con el dedo que sale, pero que hace referencia al momento en que Tomás es el que duda, ¿verdad? Y entonces le dice Cristo que meta su dedo en la llaga. Entonces, pues ahí cada uno pueda que hay algunos que queden más claros para, para que otros, ¿verdad? También se ha señalado algo que es interesante como, y que tal vez son esas cosas que nuevamente hacen referencia como a la vida cotidiana de ellas, pero se comenta sobre cómo hay tanto interés en el detalle, no solo de los objetos sobre la mesa, sino que del mismo mantel y de esos dobleces que logra de un mantel que hubiera sido sumamente bien planchado y que más bien las líneas de los dobleces eh, forman parte de como que de la estética del momento. ¿Verdad? Que entonces tiene como este vuelo la mesa, pero ese vuelo lo logra debido a la forma en que lo hubieran planchado como con cierta disciplina súper fuerte, ¿verdad? Y entonces ahí eso también es sumamente interesante ver em, cómo, cómo tal vez estamos ante de algo que nos registra la vida de estas mujeres en esos conventos, ¿verdad? Em, Se ha señalado, y déjame ver si no, no tengo algo que es interesante en la obra de ella y es cómo ella trabaja con una manera que era la forma en que Rafael y Miguel Ángel pintaban las luces y sombras para dar valor, digamos, el valor necesario para darle tridimensionalidad a los cuerpos, que ella en muchas ocasiones, en vez de, en muchos casos anteriores y en otros lugares fuera de Florencia, era común que se trabajara con la tonalidad. Entonces eso implica que como que mayor cantidad de pigmentos oscuros, o sea, que entonces nada más es una cuestión de valor del pigmento y la tonalidad del pigmento. Aquí ella trabaja con diferentes colores por completo y perdón que no puedo señalarles un ejemplo muy claro, pero podríamos decir acá, esta manga del brazo, como las luces, es otro color de pigmento por completo, ¿verdad? No es simplemente, en este caso sí podemos ver lo común, que es la tonalidad misma eh, como que la cantidad de negro o pigmento para oscurecer que aplica aquí para darle estas tonalidades, y luces y sombras, pero como en las partes más brillantes, en este caso, tiene más amarillo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es muy experimental, o que para ella es muy experimental, pero que también habla mucho de que tuvo que haber tenido este acceso a la obra de Rafael, a Miguel Ángel, de alguna manera, ¿verdad? Para ver ese tipo pues esa técnica para crear el sombreado. Em, de último, nada más les quería enseñar aquí la firma, como les dije, es la única obra firmada por ella. E interesante que incluye una inscripción que dice ore por la pintora. Entonces, pues es el único momento en que ella se está definiendo ante el mundo como una pintora, y una pintora que además merece que oren por ella debido a su pues, papel como mona, ¿verdad? Em, Me paso a otra ciudad y por ende nos vamos a devolver un poquito en el tiempo. Súper importante reconocer la ciudad de Bolonia y las posibilidades para las mujeres en la ciudad de Bolonia. La imagen aquí
superior derecha es de la Universidad de Bolonia, que es una de las más antiguas del mundo, establecido en 1088. Y desde el siglo XIII se permitían a las mujeres estudiar y también a enseñar en las facultades de la universidad. En particular, habían académicas que alcanzaron prominencia tanto en la filosofía como el derecho, cual es súper interesante. También dentro de la ciudad de Bolonia, debido a esta posibilidad de poder estudiar y ser de cierto modo como libres pensadoras, pues hizo que hubiera algún desarrollo para las mujeres y que hubieran oportunidades para mujeres desarrollarse como artistas y que vamos a ver razones del por qué, pero iban a haber personas, mecenas, familias adineradas que estaban interesadas en apoyar específicamente a mujeres artistas, lo cual pues brinda oportunidades para que mujeres se puedan desarrollar eh, en esa ciudad y por ende posiblemente obtener eventualmente una fama más extensa. Se registran al menos 23 mujeres artistas, pero en otros textos que estuve leyendo para prepararme, decía que hasta 40 mujeres artistas entre el siglo XVI y el siglo XVII. Entonces estamos hablando de muchas mujeres artistas en una sola ciudad. Vamos a conocer figuras como Propercia de Rossi, Lavinia Fontana, que fueron destacadas y recibieron muchas comisiones, eh, tanto pues algunas comisiones en escultura, bueno, comisiones en escultura, tenemos unas cuantas de ellas que sabemos, pero hay registros que hablan sobre ella como Propercia de Rossi, como una figura que tenía muchas posibilidades, o sea, que tenía muchas comisiones, así como Lavinia Fontana, que fue súper prolífica también. Era una ciudad que atraía, debido a la universidad, atraía intelectuales de toda Europa y pues hay algo que es interesante ahí porque entonces mujeres podían participar, mujeres de otras ciudades que tal vez viajaban a Bolonia podían participar en esas esferas, en esos círculos literarios y científicos. Y también pues en el caso de Bolonia era uno de los primeros y pocos lugares donde la iglesia iba a encargar y apoyar a la educación de las mujeres también, ¿verdad? Entonces no solo va a ser en la universidad, sino que en la iglesia misma también era frecuente. Hay un caso súper interesante, o sea, ¿por qué es que Bolonia es tan, pues por un lado, muy abierto en la hora de la educación, pero también de que sea específicamente un espacio tan propicio para el desarrollo de mujeres artistas, tiene como una razón y muy interesante, que es la figura de esta mujer, Santa Caterina de Boloña, quien había sido, eh, ella fue de una familia aristocrática, recibió una educación humanista y luego se une a esta orden religiosa en Boloña, pero durante su vida funda conventos en Ferrara, en Bolonia, y eventualmente en esos espacios ella pues se dedica a la pintura, también a la poesía. Sin embargo, no se han podido identificar sus obras, o sea, casi del todo, ¿verdad? Entonces, una monja dentro del convento, la amiga de ella, la hermana Illuminata Bembo, escribió sobre la vida de esta mujer, escribió sobre sus obras. Se decía que sus obras tenían capacidades milagrosas, em, y pues la mujer en sí también era altamente, pues que ella había logrado diferentes pues milagros, por lo que desde el momento que se muere y se empieza un culto hacia ella. Me recuerda un poco aquí el caso en Costa Rica de Sor María Romero, ¿verdad? Que hay gente que, pues, que uno sabe que es especial, ¿verdad? Y que entonces va a haber una devoción hacia ellos muy rápidamente y que después va a haber un proceso hasta que queden canonizadas. En este caso, el culto de ella empieza cuando muere
su culto es autorizado por el Papa en 1524, es beatificada en 1592 y canonizada en 1712, por lo que queda oficialmente como una santa. Pero con todo eso dicho, pues desde el momento de que se le empieza a rendir culto a ella y mucho más en el siglo XVI, los pintores de la ciudad de Bolonia van a tenerla a ella como su santo patrón, su santa patrona. Y eso es interesante porque esos son todos los pintores, no solo las mujeres artistas, sino que todos los pintores de la ciudad de Bolonia van a tenerla a ella en vez de a San Lucas. San Lucas es normalmente el santo patrono de los pintores debido a que San Lucas pues había tenido esa aparición milagrosa de la Virgen que permitió que él pintara su retrato y que pues es por ende un santo que se liga directamente con la creación artística. Y pues en este caso vemos a que y la propia ciudad ha producido un artista que tiene esta capacidad y que entonces luego le van a rendir este homenaje, este culto a ella. Esta es la única obra, eh, se supone que principalmente había pintado miniaturas o que había ilustrado, no se sabe cuáles son, y después hay esta obra que es pues básicamente la mayoría de los textos dicen que es dudosa la atribución de esta obra a ella, por lo que básicamente tenemos a esta mujer súper famosa, famosa por ser artista, y sin embargo no tenemos obras de ella. Solo esta, y que básicamente lo que se ha dicho de esta y que la razón del por qué se duda es que cuando la obra le hicieron un estudio con rayos X en 1941. Ojo, hace qué tanto tiempo había interés en este objeto y en Santa Catarina. em, y que dicen que al verlo hay demasiadas manos muy diferentes, con estilos muy distintos, que además parecen ser las manos de bajo que tienen, sí, la mano del artista, o sea, el dibujo debajo que uno puede ver con esos rayos X, dicen que es que no calza con que fuera creada por una mujer, esta mujer, esta mujer, ¿verdad? Que tal vez pueda haber sido el taller de ella, pero nuevamente, por algún motivo, desde entonces se ha considerado bastante dudosa si esta es verdaderamente una obra de esa mujer. Lo importante, em, más allá de cuál habrá sido su obra, es ese papel como pues guía para muchos en la ciudad de Bolonia, y al ser mujer, pues queda claro por qué en Bolonia en particular iba a ser factible ser mujer artista. Em, una de las primeras más tempranas artistas que tenemos del Renacimiento y que sí tenemos obra de ella es Properzia de Rossi. Aquí pueden ver el grabado que sale en el libro de las vidas de los más excelentes escritores, escultores y arquitectos de Vasari, ese texto que mencioné anteriormente, que tiene solo a 4 mujeres artistas, Plautila Nelli, perdón, Properzio di Rossi es una eh, de ellas también. Y aquí esto es lo que dice Vasari sobre ella, es escultora, aún así su ser mujer, aún así, o sea, su ser mujer, admitió en un epitafio al final del capítulo sobre ella, cito, los mármoles esculpidos por su mano muestran lo que una mujer puede hacer con talento y habilidad vigorosos. Entonces es como que, aunque es mujer, fíjate vos lo que puede hacer. Da un poquito por ahí anda el asunto. Y sin embargo, pues desafortunadamente la pobre Propercia recibió a ver, como que de cierto modo, bueno, empecemos por lo que era sumamente difícil ser mujer artista, ya lo hemos dicho, pero aún más una mujer escultora, porque la pintura, de todo bien con la pintura, no se requiere herramientas fuertes, no se requiere toda esa fuerza necesaria para poder darle con el mazo a la piedra. Entonces, en sí,
no era concebido como un oficio aceptable para mujeres, además que un escultor se ensucia mucho. Entonces dice, estarían ensuciando demasiado estas mujeres. Entonces era muy fuera de lo común de que existiera esta mujer artista, pero bueno, como estamos en el contexto de Bolonia, parece que todo es posible. Desafortunadamente, sobre ella se escribió, se integró a ella, se habló altamente, pero también siempre era este punto en los textos, bueno, para todas las mujeres, del tema de que era mujer, ¿verdad? Que por ende era como de segunda clase. Ella fue principalmente, o una de las cosas que tenemos que ella ha creado, em, fue algo que también es muy entendible que lo haya hecho, que es tallar sobre las semillas o los huesos de fruta. Entonces, este es tan pequeño que es como de un cerezo o de ¿cómo es que se llama esta cosa? Ciruelas. Entonces, sobre cereza, sobre semillas de cerezas, semillas de ciruelas, semillas de albaricoque, semillas de melocotón, se han encontrado estos elementos que aquí en este caso estamos viendo que es como un colgante. Lo de ellas es esta parte, ¿verdad? Que es sumamente difícil encontrar imágenes para que pueda quedar claro el nivel de detalle, pero ojo que estamos hablando de un objeto que mide 4 centímetros de alto, es muy poquito, ¿verdad? Por 2 de ancho y que sobre esa superficie ella le sacó más de 100 caras, claro, a ambos lados de la semilla, de esta cosita, pues, la vuelta. Y pues es tremendamente impactante ver eso y se puede entender en el sentido de que si sos alguien que es apasionada por la creación artística y no tenés acceso a materiales ni a las herramientas necesarias, claro, es totalmente factible que vas a empezar a trabajar con los materiales cotidianos y comunes que te vas a encontrar, como por ejemplo estas semillas. Este es otro objeto que ella creó y que ya uno o sea, uno ya ve a qué tal nivel o sea, ya empezando por aquí, que es un colgante de oro, con perlas, con diamantes, ¿verdad? O sea, claramente ya la están buscando para crear estos objetos entre personas que tienen pues, gran poder adquisitivo. Este es el escudo de armas de la familia Grassi, que está dentro del objeto, está integrado con varias de estas semillas de diferentes tamaños, diferentes frutas. Solo les traje algunas. De un lado aparecen eh, los 12 apóstoles, además de algunos otros elementos. Y al otro lado, interesantemente, hay, bueno, aquí una imagen de uno de los apóstoles. Aquí esta no me acuerdo si creo que está de este lado, tal vez es esta imagen de acá donde se encuentra dentro de este escudo, que es la María, la Virgen de la Merced, ¿verdad? Que es cuando la Virgen aparece con esos brazos extendidos y feligreses debajo de sus brazos y ella recibiéndolos a todos y cubriéndolos y pues ayudándoles a todos. Y nuevamente, estamos hablando de un objeto que no puede medir más de 5 centímetros de alto. Em, este es, de este lado les había enseñado que, o sea, del lado que estamos viendo es el lado de los apóstoles, pero del otro lado aparecen, entonces esta está en el centro, esta es un perfil de la Virgen, pero de estas atrás están estas santas, mujeres santas, y lo interesante en que este en particular es la Santa Catarina, ¿verdad? Entonces ahí la estamos viendo como la ha representado. De ella, más allá de estas semillitas que se han encontrado, estas semillas talladas, se sabe que también recibió la comisión de encargo de crear algunos relieves de mármol.
Entonces sabemos que sí logró trabajar en mármol y bueno, trabajar en mármol no es nada fácil, por lo que habrá tenido que tener años de, pues de aprendizaje para lograrlo. Solo hay una tabla que sabemos a ciencia cierta que es de ella, pero lo que se dice en los registros de la misma iglesia, la misma Basílica San Petronio, hay, o sea, que ahí hay inventarios de que ella registros que indican que ella también fue parte de del diseño de la fachada, ¿verdad? Entonces no se sabe si tal vez algunas de estas placas también adicionalmente fueron de ellas o qué aspecto había hecho ella, pero lo interesante es que la hayan contratado una mujer para trabajar en mármol, en una en un espacio como constructivo que es sucio, y que ella hubiera sido bien vista dentro de ese espacio, o sea, aceptada dentro de ese espacio. Em, Esta es la única que sabemos que es de ella. eh, es Joseph, no José. Entonces no sé si Joseph es José, pero es la historia es que no es José, ¿verdad? Ahora estoy confundida. Joseph, sí, es Joseph, José, pero no, Joseph, el de la historia bíblica judía, es eh, como el, José y sus hermanos y ese. sí, ahorita se me confunde si es, sí, el de como que Joseph en his Technicolor suit, Sí, bueno, sí, 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 ¿ese cuál es? José, sí. Y José, esta que ¿sí? es, sí, José. Ah, bueno, ok. Entonces, José, una de las historias bíblicas dice, reza o cuenta la historia de cómo la esposa de Potifar lo está tratando de seducir y que José, tan virtuoso como era, logra salirse de esa situación, ¿verdad? Entonces era una escena pues, bastante común representarla y aquí es interesante ver Yo que creo que una, es Josué, no es José, espero que es Josué. Josué, será, Creo tengo que que sí, buscarlo, porque ahí perdón por eso. José, José no había todavía. Es que ese es el otro José, o sea, pero bueno, Ajá, es estamos José. hablando de la figura bíblica judía, ¿verdad? O sea, del primer testamento. Entonces, interesante ver una escena erótica, a fin de cuentas, creada por una mujer, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar qué tan rebelde esta señora, ¿verdad? Por un lado, y también pues ese contexto que le podría aceptar esta, esta creación. En sí, yo diría que hay cosas que de cierto modo son como ya para este momento un poco criticables a nivel de, qué sé yo, considerando que esto es alto renacimiento, no manierismo, ¿verdad? Que tal vez la, la pues los cuerpos no están del todo correctos. Esta pierna un poco más larga que esta de atrás, sí, claro, está tratando de señalar la distancia, pero igual la pierna es demasiado larga, como que esta cadera se le esconde un poco aquí, entonces hay cositas que uno diría, bueno, queda claro que no es, pues de que podría, que podría tener aún más, podría obtener más experiencia, más práctica, se podría decir, y sin embargo, en sí es fascinante pensar que esta mujer haya podido trabajar en mármol y que no solo la haya podido trabajar, sino que le pagaron para hacer esta obra y que esta obra está, pues estaba originalmente en la iglesia, ahora está en el museo de la iglesia a la par, pero bueno, en sí sumamente fascinante pensar en esas posibilidades. Em, a ver, son las 7:27 y, no, y me gustaría, vamos a detenernos acá para poder iniciar la semana entrante con Sofonías Banguizola, que es otra artista y que tengo bastante que decir sobre ella. Así que no sé si quisieran decir algo, comentar algo, preguntar algo para ir cerrando la clase de hoy. Dejo prendida esto por si quieren volver a ver alguna imagen o comentar algo en particular.
Estaba pensando que es capaz que ni le pagaron. Mm, Las mujeres, con tal de que le dejaran trabajar, pudo haber trabajado gratis. Bueno, es muy interesante ver cómo hay diferentes mujeres cómo sabemos, a ver, las monjas se saben que ellas no vendían la obra en sí, sino que se vendía la obra para recaudar fondos para el convento, ¿verdad? Entonces era como un regalo por una donación. Ajá, exacto. En este caso sí hay registros del que le hayan pagado a ella, pero lo que se sabe es que le pagaron a ella mucho menos que a un hombre, que a los hombres artistas en el momento. Entonces sí, a ella sí le pagaron. Y por ejemplo, en el caso de Sofonis Banguisola, que la vamos a ver la semana entrante, que ahí es una mujer de pues medio aristocrática que había recibido toda esta educación y que em, ella por su clase social, ¿verdad? Por ser un poco más de la élite, no podía vender sus obras. Entonces toda la obra de ella eran regalos, ¿verdad? Eran regalos que se daban entre una corte y otra corte y eventualmente en el caso de ella lo que sucede es que se convierte en dama de compañía de la esposa, o sea, de la reina de las dos esposas, de dos de las reinas de España. Y ahí a ella le pagaban como un salario por ser un cierto monto, por ser dama de compañía. Posteriormente, súper interesante que cuando a ella se va, parece que fue tan querida que le siguieron pagando una pensión por el resto de su vida, aunque estuviera fuera de España, ella volvió a Italia y pues, pero sigue recibiendo ese apoyo por parte de la corte española. Y es interesante porque igual ella, ella en todo ese tiempo pinta, pero nunca le pagan por los cuadros. Entonces era como parte de su papel o su rol en la corte era pintar, pero estando allá, pues sí, lo que le pagan es como un cierto tipo y seguro ni siquiera sería salario, sino que como de honorarios o de dama de compañía. Pero bueno. em, Espero que les haya parecido interesante, eh, porque pues todo esto es fascinante, verdaderamente tratar de pensar cómo habrá sido ser mujer artista. O sea, uno de por sí es muchas veces difícil de concebir cómo vivían las mujeres en el pasado tan restringidas, pero ¿qué Ujú. sucede cuando tenés esta pasión que tenés que sacarla? O sea, tenés que pintar, tenés que producir, es algo que le nace y lo tenés que hacer. Imaginémonos la cantidad de mujeres que fueron limitadas durante sus vidas, que no se les permitía. Los casos que estamos viendo son los casos muy particulares en donde tuvieron un contexto que permitiera que ellas pudieran desarrollarse. Pero imagínense todas las mujeres que hubieran querido hacerlo, pero que nunca se les permitió, o por simplemente ¿a quién se le va a ocurrir una mujer artista? ¿Qué es eso? Tan raro. Tenés que parir, tenés que limpiar, tenés que cocinar, tenés que mantener la casa, ¿verdad? Pero artista no invente, ¿verdad? Entonces, pues nada, muchísimas gracias, gente. Nos vemos la semana entrante. Cuídense mucho Pues, y chao. Feliz noche. Buenas noches. Belinda, gracias, chao.